Aquí podemos ver que el motor del auto no arranca. Les voy a mostrar los elementos que pueden estar dañados y que estén provocando que el motor del auto no arranque. El motor, ven que tiene cobertores y las partes están muy escondidas, entonces voy a mostrarles los elementos para que ustedes se den una idea de los elementos que pueden estar dañados y que estén provocando que el motor de su auto no arranque. Elementos que se deben revisar si tenemos problemas de arranque en el motor de nuestro auto son los siguientes: asegurarnos que la batería tenga la carga correcta, que tenga como mínimo 12.5 volts para así descartar cualquier otro problema. Entonces ya empezaríamos revisando lo que son nuestras bujías, asegurarnos que estén dando chispa, aunque las hayan cambiado recientemente. Suele pasar que algunas veces vienen con defecto de fábrica y no dan la chispa, entonces eso provoca que el auto no encienda porque no hay chispa a la hora de tratar de encender el auto. Después debemos revisar lo que es nuestra bobina de encendido. La bobina de encendido es importante revisarla porque es la encargada de enviar la chispa hacia las bujías, y si nuestra bobina de encendido está dañada, pues obviamente el auto no va a arrancar, especialmente en este tipo de bobinas, que es la que le manda la chispa a las 4 bujías. Se debe revisar la bobina, también revisar si son bobinas individuales, asegurarnos que estén funcionando las bobinas. Otro elemento que se debe revisar es el sensor de posición de árbol de levas, también conocido como Camshaft Position Sensor. Este sensor es muy importante en el encendido del auto, entonces si se daña el auto no va a arrancar. El otro sensor que debemos revisar también es el sensor de posición del cigüeñal, también conocido como Crank Position Sensor. Este sensor también se daña, y cuando se daña pues obviamente vamos a tener problemas a la hora de encender, que el auto no va a arrancar. Algunos autos traen 2 sensores de árbol de levas, entonces es importante revisar los 2 sensores, y si uno está dañado cambiarlo, pero es recomendable que se cambien los 2 a la hora de cambiarlos, porque algunas veces pasa que se cambia un sensor nada más y en unos días volvemos a tener el mismo problema porque solo cambiamos un sensor. También otro elemento que provoca que nuestro auto no encienda es la bomba de gasolina. Estas bombas tienden a arruinarse, se quedan pegadas y obviamente ya no mandan la gasolina a lo que es el riel de los inyectores, y al no haber combustible obviamente no va a encender el auto. Es muy importante que se revise eso. También importante que se revisen los inyectores. Algunas veces pasa que estos inyectores se dañan y se sobrecalientan, y también hacen que el fusible se dañe. Entonces al estar el fusible quemado no va a arrancar porque no le llega corriente a los inyectores, porque algunas veces el inyector está en corto y se debe de cambiar. Que algunas veces pasa que si el inyector está en corto, cambiamos el fusible y se vuelve a quemar y a quemar, y eso se debe a que un inyector está en corto. Entonces asegurarnos que nuestros inyectores estén bien. También es importante revisar bien todos los fusibles antes de pensar que cualquiera de estos elementos esté fallando. Es muy importante revisar todos los fusibles, que algunas veces ha pasado que a alguien se le quema un fusible y no necesariamente hay un problema, sino estos a veces se calientan un poco y se terminan quemando, y algunas veces ha pasado que por cambiar un fusible han cobrado hasta $1000. Entonces es muy importante revisar los fusibles. Y por último, si el auto solo hace clic 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 cuando lo están tratando de arrancar, pues va a ser el motor de arranque el que tiene el problema. Así que esos son los elementos que pueden dar esa falla de que el auto no encienda. Si al revisar todos los elementos ya mencionados y estar seguros de que todos están bien funcionando correctamente y el motor del auto aún así no arranca, entonces la falla podría ser más seria. Por ejemplo, podría ser la banda o cadena del tiempo la que se corrió un diente. A veces pasa que ya por el uso esto tiende a perder tensión y se puede correr un diente, y eso va a provocar que el auto ya no arranque.
o también podríamos tener un corto en el auto, podría ser la computadora, pero esos ya serían fallas más serias. Aquí lo que tratamos es de mostrarle los elementos más comunes que se dañan cuando el motor de un auto no enciende.